Hola droneros, bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero explicar una nueva opción sobre el programa DroneLink. Aparte os va a gustar mucho. Bien, suena este mapa, para que no sois de la zona, esto es la Sagrada Familia de Barcelona. Un icono en Cataluña. Bien, vamos a crear un nuevo plan. En centro, pam pam. Y aquí pondremos el nuevo componente que se llama, aquí hago un inciso, aquí hay un nuevo componente que es la inspección. Vuela el dron en una serie de puntos para capturar datos. Esto está en beta, no funciona, no creo que tarde mucho en ponerlo. Cuando esté en marcha también haré un tutorial sobre este. Parece buena opción. Bien, en nuestro caso ahora hoy vamos para el tema de fachada, ¿vale? Colocamos aquí la fachada, quitamos esto y ahora aquí modificamos esto de aquí. Perdón, que esto hay que vigilarlo un poco, porque esto a la que movéis un poco se os vuelve loco, ¿vale? Hay que hacerlo de aquí. Espera un segundo. Se vuelve un poco majara. A ver, un segundo, ¿cómo funciona? Bien, aquí. Acordaros siempre de que la opción esta siempre funciona. Tiene que estar la línea blanca por delante, ¿vale? Nunca por detrás. El dron, si va la línea por detrás, grabaría lo de atrás, ¿vale? Bueno, pues ahora aquí envolvemos la fachada de la Sagrada Familia. Fijaros, hacemos un plan de vuelo, hay una vista previa. Bien, y aquí tenemos la Sagrada Familia con el Google Maps. Aquí está. Y tendríamos el plan de vuelo. Vamos a ver que está muy lejos. Bien, aquí tenemos el plan de vuelo delante de la Sagrada Familia. Un segundo, que se me ha ido. Vale, ahí está. Aquí. A ver, esto se tiene que hacer cuando tienes todos los... están ya hechos las imágenes del Google Earth, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a volverlo a hacer porque no nos ha salido bien. Las imágenes del Google Earth tienen que estar hechas ya grabadas. Si no están grabadas, el problema que hay es que no se puede hacer en 3D. ¿Por qué? Porque toda esta fotogrametría luego la transportaremos al Google Earth y luego al Google Earth Studio. Ya os explicaré cómo funciona. Si pues llegamos a llegar ahí, porque no sé por qué no me deja. Bueno, iremos por arriba, que iremos mejor. A ver si lo encontramos. Ahí estamos. Vale, ahora sí que hemos podido. Bien, perfecto. Esto no es perfectamente bien, pero esto sería la fachada de Sagrada Familia y ese sería el plan de vuelo. Esto no está real porque no en el Google Earth sale mejor, ¿vale? Bien, ahora hacemos esto. Creamos un punto nuevo y vamos bordeando toda la Sagrada Familia, ¿vale? Aquí creamos un punto nuevo, aquí otro, para que así, ahora parece un poco lío, pero ya veréis cómo va cogiendo forma. El C no. A ver, que no está. Este de aquí es el 1000, vale. Bien. Segundo. Lo quiero hacer deprisa y me estoy liando. Vamos a hacerlo poco a poco. Bien. Ahora tendríamos toda la Sagrada Familia bordeada. ¿Queréis verlo en vista previa cómo queda? Pues ahí vamos.
Vale, pues ahí está la Sagrada Familia hecha. Repito, esto no se puede volar, tiene que pedir permiso, hacer un estudio de CTR y tienes que tener con la nueva normativa el permiso el máximo que hay, si no, no vuelas. Bueno, pues no sé qué nos pasa, no podemos ir muy bien, muy rápido, pero vamos por arriba, ¿vale? Aquí tenemos el plan de vuelo. Fijaros qué guapada, ¿veis? Tenéis toda la Sagrada Familia, todas las caras de la Sagrada Familia hechas, ¿vale? Fijaros qué chulo. Bueno, pero no se termina ahí eso. Vale, ahora vamos hecho. Pulsamos sobre aquí, lista de drones, ¿vale? Sensores, lentes, aquí tenéis todos. Vale, entonces aquí tenemos que ir patrón, podemos poner horizontal y miramos qué ha pasado con horizontal. Esto vais practicando, no se rompe el dron por practicar con este programa. Vale, entonces volvemos a hacer otra vez el vuelo este. Así lo haremos por arriba. Esto es un poco liante porque cuesta un poco hasta que encuentras la manera de hacerlo. Bien, pues ahora tenemos aquí el plan de vuelo, pero al horizontal. O sea, fijaros qué chulada, ¿vale? Bien, otras opciones que podemos encontrar aquí. Bien, en lugar de despegue, nivel de suelo, en este caso aquí no nos supondría nada, porque aquí sí que ponemos vertical, sí que supondría, porque si hubiese, en el caso que hay una casa encima, haría subiría por encima de la casa, ¿vale? Como os dije en un tutorial. Aquí podemos hacer diferentes tipos de vuelo. Línea izquierda-derecha, polígono izquierda-derecha, círculo sentido horario, espiral. Fijaros, espiral. Y fijaros que tenemos aquí. Ya no solo está subiendo, sino está yéndose para atrás. O sea, vamos a verlo en la vista previa. Ya os he dicho, esto solo funciona en ciudades o en sitios que el Google Earth ya ha hecho su telemetría o su fotometría. Según qué sitios, según qué pueblo, yo lo he probado en mi ciudad y no funciona, ¿veis? Este sería el plan de vuelo y fijaros qué gozada. Fijaros qué gozada. Se ve la Sagrada Familia y va dando vueltas, pero abriéndose. Aquí saldrían todas las fotos. Bien, pues practicando, no tengáis miedo, ya os lo he dicho. Siempre botón, icono amarillo e ir probando. Aquí en espiral podemos cambiar el círculo, polígono. Vamos a ver cómo queda el polígono. Y el polígono quedaría así. Lo mismo que cada vez. A ver si vamos más deprisa. Ahí está. Ahora quitamos este. Y a ver cómo queda el polígono. ¿Dónde está aquí? El polígono será este. O sea, fijaros lo que está haciendo aquí. Auténticas virguerías. ¿Vale? Bien, pero aquí no ha terminado todo. Os decía que la foto de la Sagrada Familia aquí parece un flam, menos la Sagrada Familia, pero ahora lo veremos mejor. Bien, pues lo que os decía, ir practicando, no os pongáis nerviosos. Aquí podéis la altura, despegue, nivel del suelo, la referencia aquí, la altura inicial
Podéis en espiral, podéis aquí empezar con 30 y al final 90, aquí lo que hace. Podéis variar, podéis aquí tocar esto, radio de esquina 6 metros, podéis cambiarlo, la superposición está sobre 50%, pero si queréis la podéis subir, ¿vale? Si subís, más fotos y más calidad, ¿vale? Bien, pero el tema bonito es este. Ahora hacemos vista previa. Y aquí el icono este icono crearemos una aplicación, un KMZ para el Google Earth, ¿vale? Pulsáis aquí y os descargará en donde queráis. Yo ya lo tengo hecho, ¿vale? Por no perder tiempo. Y nos vamos al Google Earth. Estamos abriendo Google Earth. Mientras tanto, os explico la aplicación esta nueva que han sacado del Google. Google Earth Video Editor. Pulsáis esto en el Google y os saldrá. Esta es la aplicación. Es una aplicación del Google nueva. A ver si sale Google. Simplemente no tenéis que descargaros nada. Simplemente ponéis entráis dentro de la aplicación y ahora os explico porque aquí se ha abierto ya el Google Earth. Vamos a buscar la aplicación que teníamos aquí, le llamamos y aquí nos va directamente a Google Earth en Barcelona, la Sagrada Familia. Fijaros que el lío fijaros en la Sagrada Familia ya tenemos el volumen, ¿vale? Aquí sí que tenemos el volumen hecho y aquí sí que realmente lo vemos en 3D. Podéis hacer un vídeo de dron sin tener dron. ¿Qué os parece? Vale, pues aquí vais moviendo y aquí veis toda la Sagrada Familia con la cantidad de fotos. Aquí seguramente que necesitaríamos varias cámaras. Fijaros que si no sabéis, tocando estos botones es cuando se mueve uno dentro del Google, ¿vale? Bueno, aquí es cuestión de ir trasteando, ir practicando sin miedo. Ya os digo, el dron aquí no se rompe ni para nada, ¿vale? Bien, una vez ya tenemos el KMZ, que lo hemos creado aquí, nos vamos al programa este. Ya os digo, este programa es muy sencillo y es muy intuitivo. Aquí si tenemos un proyecto, abrimos este proyecto, aquí se nos ha creado. Aquí, si os fijáis, tenéis importar un fichero, tiene que ser un SEP o uno que está abierto. Si no, proyecto en blanco, inicio rápido. Aquí varios ejemplos que hay, pero no queremos uno que tenemos nosotros ya aquí. Perdón, que no es este. Vale, ahora tenemos que ir porque tenemos que subirlo en blanco. A ver que se carga. Bien, aquí ahora sí que se ha subido. Bien, aquí le ponemos Sagrada Familia. Bien, aquí si os fijáis podemos ver de la Tierra, la Luna, hasta incluso de Marte. Podemos hacer fotogrametría en Marte o en la Luna. Es una gran pasada. Bien, aquí podemos variar la dimensión del clip, del vídeo, 1920 por 1080, los fotogramas, los fotogramas por segundo, ¿vale? Aquí decimos iniciar y automáticamente se inicia un punto que aquí tendríamos que buscar. En nuestro caso, como ya tenemos creado, vamos aquí, importamos un KMZ, ¿vale? Buscamos nuestro KMZ que se ha creado, aquí lo tenemos, automáticamente se nos baja. Aquí podemos modificar esto.
A ver, si os interesa mucho este programa, hay muchos tutoriales en internet y en castellano. Si os gusta, pues puedo hacer alguno sobre el programa este. Pero bueno, ahora yo os hago una pincelada para que veáis lo que se puede hacer. Damos doble clic aquí y aquí sí que ya vemos la Sagrada Familia, pero en 3D, pero aquí ya sí que la vemos bien. Aquí sería cuestión de bajar este aquí, bajar el plan este a la línea de tiempo y empezar a modificar el vídeo. Tenéis que pensar que fijaros cómo va esto antes en una edición de vídeo. Para hacer este efecto teníamos que estar 2 o 3 horas. Ahora con un simple clic lo hacemos. O sea, tenemos la Tierra aquí completamente hecho, ¿vale? Yo os recomiendo que vayáis aprendiendo este programa. Si tenéis alguna duda o si queréis hago un pequeño tutorial, pero miradlo por internet porque hay muchos, ¿vale? Ahora yo quiero ver que veáis cómo es. Podéis aquí ponerlo en el línea de tiempo e ir modificando, ¿vale? Espero que os guste y darle like en los vídeos y preguntar lo que queráis. Venga, gracias y hasta luego.